Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les voy a estar haciendo este anillo. Estuve utilizando la puntada Pondo Stitch y en esta ocasión utilicé el Miyuki redondo de la tienda Bead Park que les mostré en un video anterior, así que les voy a dejar el link a la tienda y también a los Miyukis redondos que estuve utilizando en el video del día de hoy. Así que no olviden revisar la descripción en caso de que les interesen. Y bueno chicas, sin más, comenzamos con este video. En esta ocasión voy a estar utilizando dos colores de Miyuki redondo y este otro en mostacillas. Estoy utilizando este tono azul y este otro tono que es un azul morado. Estas dos son Miyuki redondo, son de la tienda Bead Park. Les voy a dejar el link en la descripción y estas mostacillas son de la tienda Hobby Lobby. Tanto el Miyuki redondo como las mostacillas son en el número 11-0. También voy a utilizar una aguja del número 12 y también voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D. Aquí yo ya coloqué el hilo en la aguja y coloqué 1,5 metros de hilo. Conforme vaya necesitando voy a ir colocando más. Voy a estar utilizando la puntada Pondo Stitch. Voy a comenzar pasando 4 Miyukis redondos en este tono azul. Los voy a llevar hasta casi el final de mi hilo. Voy a dejar un poco de hilo aquí al final y aquí voy a hacer un nudo. Ahora voy a tomar este tono oro y voy a ir colocando una en medio de cada una de las azules. Ahora voy a llevar mi aguja hacia esta del tono oro, la primera que coloqué. Y aquí voy a tomar 4 del siguiente tono azul y paso aquí, pasando la aguja de atrás hacia adelante. Voy a pasar mi aguja por la primera. Y ahora voy a tomar el tono oro, voy a colocar una en medio de cada una de las azules que acabo de colocar. Así, ahí ya quedan colocadas todas. En esta florecita solo colocamos 3 en este tono oro, ya que aquí ya teníamos una de la florecita anterior. Ahora voy a pasar mi aguja hacia esta oro, pasando solo por las azules hasta llegar aquí. Ahora voy a volver a tomar el primer azul que colocamos aquí, tomo 4 y paso la aguja en esta misma mostacilla.
Voy a pasar por la primera azul. Ahora tomo el tono oro y voy a colocar 3, una en medio de cada azul. Ahí ya coloqué las 3 de este tono. Ahora voy a pasar por las 2 azules siguientes y tomo esta en el color oro. Ahora aquí voy a tomar 4 de este tono azul. Paso aquí. Voy a pasar la aguja por la primera azul. Ahora voy a tomar de nuevo el tono oro y voy a colocar 3, una en medio de cada azul. Ahora aquí de nuevo voy a pasar la aguja por estas 2 azules y la voy a llevar aquí, a esta oro. Voy a volver a tomar 4 del tono azul oscuro y paso la aguja aquí. Paso por la primera azul. Ahora tomo ahora tomo este tono oro y voy a colocar 3. Ahora aquí ya terminé el ancho de este anillo. También pueden hacer una pulsera utilizando el ancho que estoy haciendo. Estuve colocando aquí una de este tono azul morado, 2 y 3 y 2 de este tono azul un poquito más claro. Así que ahora aquí vamos a continuar para hacer nuestra siguiente vuelta. Y lo que voy a hacer es pasar la aguja hacia acá. Paso por una azul. Y aquí tomo esta del tono oro. Aquí voy a hacer mi siguiente vuelta y aquí vamos a invertir los colores. Aquí estuvimos comenzando con el azul morado oscuro y después el azul claro. Ahora vamos a comenzar con este, el azul claro. Así que voy a tomar 4 en este azul claro. Y esta vuelta tienen que prestar mucha atención porque esta vuelta es la que se va a repetir hasta tener el largo que necesitamos para nuestra pulsera o nuestro anillo, lo que ustedes vayan a hacer. Pero esta es la vuelta que se va a repetir. Así que voy a tomar 4 en este tono y paso aquí. Ahora voy a pasar la aguja por la primera azul. Tomo el tono oro y voy a colocar una
2 y 3. Una en medio de cada azul. Así, ahí ya tengo las 3. Ahora voy a pasar mi aguja solo por las azules. Pasaríamos 1, 2 y 3. Llevaríamos la aguja a esta del tono oro. Ahora aquí vamos a colocar la siguiente florecita, que sería en el tono azul oscuro, y aquí mi aguja queda hacia acá en esta oro. Así que si nuestra aguja queda hacia acá, lo que vamos a hacer es tomar una de este tono azul oscuro y la vamos a pasar en esta oro de la flor de acá. Ahora voy a tomar 3 del tono azul y voy a pasar la aguja desde esta en el tono oro, paso por la azul y la oro de acá. Así, ahí queda cerrado. Ahora paso la aguja por la primera azul. Y aquí tomo el tono oro, voy a colocar solo 2, ya que aquí tenemos 1 y 2 de esta y de esta florecita. Así que solo necesitamos colocar 2 del tono oro. Así ya queda formada esta siguiente florecita. Ahora voy a pasar la aguja por estas 2 azules y la voy a llevar hacia esta oro. Ahora aquí en esta siguiente florecita nuestro hilo queda saliendo hacia acá, es decir, sería el contrario de esta. Así que en esta florecita comenzaremos colocando las 3 que colocamos hacia acá. Así que tomo este siguiente tono azul, que es el más claro, tomo 3 y paso en esta en el tono oro. Tomo un azul y paso la aguja en esta oro. Voy a pasar la primera azul. Y ahora de nuevo tomo el tono oro. Voy a colocar solo 2, ya que ya tenemos 2 de las florecitas anteriores. Tomo una, la paso en esta siguiente azul. Tomo la siguiente, paso en esta siguiente azul. Y ahora voy a pasar por estas 3 azules hasta llegar aquí en esta. Ahora aquí voy a tomar el siguiente tono, que sería el tono azul oscuro,
y mi hilo sale hacia acá en esta, así que voy a tomar una de este tono y paso mi aguja en esta. Ahora tomo 3 en este tono azul y paso hasta acá en esta oro, pasando la azul y la siguiente oro. Ahora voy a tomar la primera azul, tomo el tono oro y coloco 2, una en cada espacio. Ahora aquí voy a pasar mi aguja por estas dos azules y voy a llevar hacia acá en esta oro. Ahora aquí voy a cambiar el tono, voy a tomar el azul claro, mi hilo está saliendo hacia acá, voy a tomar 3 azules y voy a pasar la aguja aquí en esta oro hacia arriba. Tomo otra de este tono azul y la paso aquí. Ahora voy a pasar mi aguja por la primera azul y ahora voy a colocar 2 del tono oro. Ahora aquí se termina esta vuelta. Lo que voy a hacer es llevar mi aguja por estas 3 azules hacia acá para continuar con la siguiente vuelta. Voy a voltear mi trabajo así y aquí vamos a continuar con la siguiente vuelta, que sería básicamente repetir lo que acabamos de hacer en esta vuelta, solo que vamos a invertir de nuevo los colores. Comenzaríamos como al comienzo con este tono azul, después el azul claro, azul oscuro, azul claro, azul oscuro. Esto lo vamos a repetir hasta tener el largo suficiente, ya sea si van a hacer una pulsera o si están haciendo un anillo. Así que si aún no han entendido, regrésense a la vuelta anterior para que vean lo que tienen que hacer, que es esta vuelta la que vamos a repetir hasta tener el largo, ¿ok? Así que yo voy a continuar fuera de cámara haciendo el largo que necesito para este anillo y regreso con ustedes cuando ya vaya a cerrar.
Aquí yo ya tengo el largo suficiente para mi anillo. En caso de que estén haciendo una pulsera, pues continuarían haciéndola hasta tener el largo suficiente. Pero para hacer mi anillo ya es suficiente, así que voy a hacer una última vuelta de estas 4 florecitas. Así que esta última vuelta que voy a hacer es para cerrar. Aquí tomo 4, paso aquí. Tomo una del tono oro, paso aquí. Aquí dependiendo del tamaño que ustedes están haciendo puede que queden así como yo, que aquí estoy quedando exactamente igual como venía trabajando, que es un azul oscuro y un azul claro. Aquí vamos a cerrar con azul claro y vamos a unirlo hacia acá, que va a quedar junto a esta que es azul oscuro. Así que aquí solo acabo de colocar una del tono oro. Ahora voy a tomar esta parte de acá. Lo voy a tomar así y voy a pasar mi aguja aquí, en esta oro. Paso hacia acá, en la siguiente azul. Tomo otra del tono oro. Y ahora voy a ir pasando mi aguja solo por las azules hasta aquí. Aquí voy a tomar una del tono azul oscuro. Tomo esta oro. Tomo 2 azules y tomo esta. Y de nuevo tomo una de este tono azul y paso hacia acá por estas 2. Llevo la aguja hacia acá, en el azul. Y aquí coloco una oro aquí. Ahora de nuevo paso la aguja solo por las azules, llevando la aguja hacia acá. Ahora aquí voy a tomar el siguiente tono azul y paso aquí. Ahora aquí tomo 2 en este mismo tono azul y tomo esta siguiente oro. Tomo un azul más y aquí voy a cerrar mi vuelta. Ahora paso mi aguja hacia acá, solo por las 2 siguientes azules. Y aquí tomo una oro, paso aquí. Y vuelvo a llevar mi aguja solo por las azules hasta llevarla a la oro que acabo de colocar. Ahora tomo de nuevo el tono azul oscuro, voy a tomar una y paso en esta. Dos en este tono azul y tomo esta oro. Una más de este mismo azul y paso aquí por estas 2. Ahora voy hacia acá, a la azul, hacia esta azul.
Tomo una oro y paso en la siguiente azul. Ahora vuelvo a pasar mi aguja solo por las azules para llevarla a la oro que acabo de colocar. Ahora aquí voy a tomar el azul claro, tomo una y paso la aguja en esta oro. Ahora tomo dos azules, paso la aguja en esta oro del lado de acá. Y aquí tomo una azul más y voy a cerrar aquí pasando estas dos, una oro y una azul. Ahora llevo la aguja hacia la siguiente azul y aquí tomo una oro, paso aquí y así queda completamente cerrado. Como yo fui combinando los colores y al final terminaba azul claro con azul oscuro, no se nota aquí en donde uní, pero si están haciendo un anillo más pequeño y les quedan juntas dos de dos colores, se va a notar. Es decir, si mi anillo fuera una vuelta más pequeño, quedarían aquí unidas dos del mismo tono azul, es decir, esta. Y aquí en vez de este tono sería otra de este mismo tono azul. Si queda así no importa, esa parte lo pueden usar hacia atrás y no pasa nada. Pero así ya queda terminada la pieza que yo estuve haciendo. Ahora simplemente voy a ir escondiendo este hilo que dejé al comienzo y este con el que acabo de terminar. Siguiendo la forma que tiene nuestro tejido, nunca traten de ir al contrario porque se va a notar el hilo. Así que voy a hacer esto. Esconder el hilo y cortar el sobrante. Ya escondí el hilo y así es como ya queda terminado este anillo que se ve bastante bonito. En la descripción les voy a dejar el link directo a la tienda Bead Park y también al Miyuki redondo que estuve utilizando en el video de hoy. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.